que ver es que si el sustituyente es un grupo dador de electrones o aceptor de electrones. De acuerdo a si es dador de electrones o aceptor de electrones, es que digamos, la resonancia va a ir hacia un lado o hacia el otro, porque no es lo mismo. Uno piensa que por ahí, cuando lo hace muy por arriba, que la resonancia es lo mismo si va para uno de los lados o para el otro, y no es cierto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el grupo H del fenol es un grupo dador de electrones. Igualmente en la teoría, no sé si ellos se lo dieron, sino en el WADE, en el WADE está muy bien explicado Sí. cuáles son los grupos dadores de electrones, cuáles son los grupos aceptores. En este caso, el grupo H es un dador de electrones y eso quiere decir, va a ceder sus electrones y a partir de allí es donde empieza la resonancia. Mi grupo fenol queda con carga positiva y empieza a dar vuelta alrededor del anillo la carga negativa, ¿sí? Otra de las preguntas muy importantes es, ¿qué especies contribuyen más al híbrido de resonancia y por qué? Sí. Bien, arranquemos con qué. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué clase de átomo se queda con qué tipo de carga. ¿Por qué? Porque hay átomos muy electronegativos, como el oxígeno, como los halógenos, como el nitrógeno, que prefieren una carga negativa a una carga positiva. Y hay átomos como, por ejemplo, el carbono, que no se banca la carga negativa. Es decir, es preferible que tenga una carga positiva ahí que una carga negativa. Entonces, si uno tiene que hablar de contribuyentes al híbrido de resonancia, podemos decir que el 1 y el 5 son iguales, contribuyen en la misma proporción, porque simplemente hay un reacomodo de electrones, ¿sí? Pero son la misma. Tenemos que hablar de el contribuyente menos estable al híbrido, podemos decir que es la estructura 3. ¿Por qué? Por la separación de cargas. La separación de cargas tan marcada en una molécula hace que ésta sea muy inestable y que sea prácticamente imposible que permanezca, que permanezca en la naturaleza, ¿sí? Esta separación tan abismal de carga, donde tenemos una carga positiva en un extremo, encima acompañando al oxígeno, y una carga negativa en el otro extremo, y encima sobre un carbono, hace que esta estructura sea totalmente inestable y que sea muy poco contribuyente al híbrido de resonancia. ¿Eso qué quiere decir? Que esta molécula, ustedes saben que la resonancia es, esta molécula la puedo encontrar así, 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 así o así, porque está constantemente moviéndose los electrones. Entonces, justamente esta estructura es muy inestable y no permanece mucho tiempo así, la molécula, porque es inestable, porque no se banca ni esto, ni esto, ni esta separación de cargas tan grande. Y estas dos son prácticamente la misma, solo que tiene la carga negativa en uno de los carbonos y la otra en el otro. Entonces, esta y esta son equivalentes y puede que sean un poco más contribuyentes entre ellas que esta, ¿sí? Obviamente las más estables son la 1 y la 5. O sea, es la misma especie en realidad, pero sí, serían las más estables. Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Prendan los micrófonos, por favor, y pregunten. ¿Alguien no está? Chicos, confirma que se escucha. Se escucha, Yo, ¿Se escucha? me olvidé de ponerlo en el drive, pero quería preguntar del ortonitrofenol que nos hicieron hacer. Está un poquito más atrás. O sea, está un ejemplo muy parecido, en realidad del para-nitrofenol y el metanitrofenol. Ah, listo, listo. Sí, sí, hay un ejercicio. Si quieren esperar, pero como quieran. Si no, arrancó. Sí. Ah, buenísimo.
Seguimos entonces con esto. Hasta acá nada, de esto nada. ¿Se entiende más o menos? Justamente preguntaron por el ácido benzoico, que es el caso contrario. Entonces ahora pasamos a explicar orbital molecular Sí. y Acá lo que tienen que tener en cuenta, bueno, el anillo benceno en realidad es la misma estructura que para el fenol, pero tienen que tener en cuenta el grupo ácido, o sea, el grupo carboxilo, que acompaña al anillo, que en este caso particular, el carbono va a estar hibridado sp2 y los oxígenos van a tener dos hibridaciones. Hay un oxígeno que va a estar hibridado sp2, que es el que va a compartir el doble enlace con el carbono, es decir, que va a tener, eran 2 o 3 uniones. 3 uniones. sí, 3 uniones. Sí, si querés contáselas y marcalas. Bueno, y ahí como marcó Cande en el dibujo, es importante que le hagan las linitas entre los enlaces pi para que entienda el profesor que ustedes saben cuáles son, y marcarle los enlaces sigma también. Bueno, ese sería el carbono, perdón, el oxígeno sp2. Que yo vi en una consulta que lo han preguntado que por qué en el ácido benzoico el oxígeno aparecía con hibridación sp3, pero en otro aparecía con sp2. Es posible en este caso porque uno va a estar hibridado sp2 porque comparte un doble enlace, y el que va a estar hibridado sp3 es el otro oxígeno que se une con un simple enlace. Claro, el del fenol. Es decir, que tiene 4 uniones, Sí. Una, como está 2, dibujado ahí. 3, 4, chicos, ¿bien? En este caso, o sea, la otra unión es el doble enlace, chicos, es enlace pi, ¿bien? Eso era, Sí. ustedes en realidad me habían preguntado con la consulta por qué el ácido acético y el ácido Sí, benzoico, el oxígeno tenía hibridaciones distintas. Yo no sé por qué piensan eso. En el ácido acético y el ácido benzoico, el hidrógeno tiene la misma hibridación dependiendo de dónde está parado, ¿sí? Si están claro. viendo el oxígeno que forma un doble enlace, tiene hibridación sp2, miran el oxígeno que forma la parte del OH, del oxidrilo del ácido, lo que van a tener es hibridación sp3. Tenemos los dos tipos de hibridaciones formando parte de la misma molécula. Y en este caso es Exactamente. exactamente igual que en el anterior, chicos. Tenemos los enlaces pi que hacen un traslape horizontal y los híbridos sp2 que hacen un traslape frontal entre los carbonos. Y esto sigue siendo sp2s con el hidrógeno, ¿bien? Sí. Consultas hasta acá. Yo sé que me habían preguntado eso en el Drive, entonces estaría bueno que ahora pregunten. Es posible que existan dos hibridaciones de un mismo átomo en un mismo compuesto, así que en este caso para el oxígeno va a existir tanto como sp2 y sp3, ya que lo habían preguntado. ¿Algo más, chicos? ¿Sigo si no? Sí, sí, seguí porque se ve que no. Bien. Acá tenemos la resonancia del ácido benzoico, que también se la pedían. Sí. Y lo Y en importante este es... caso Dale, el grupo carboxilo es un dador de electrones, perdón, ¿no? Es un dador de electrones, entonces acá el anillo va a actuar de otra forma diferente. O sea, va a estar rodeado de cargas positivas a medida que va avanzando la resonancia. ¿Por qué? Porque como el grupo carboxilo atrae los electrones, los enlaces se van a mover como adentro del anillo, atrayendo las cargas hacia el grupo ácido en este caso. Hay que más no veo mucho. bien. Uy, Le corrijo a vos que en un momento lo dijo para que no se confundan, chicos, es un grupo de traidor de electrones, como les dije, lo ay, pueden... perdona, traidor, sí. Sí, no importa. Como dije, en el WAD están muy bien marcados cuáles son, y eso es importante que se lo sepan, porque es entonces cuando van a ver que cuando el grupo atrae electrones, entonces se mueve la carga positiva, y lo que hace la resonancia es tratar de compensar esa falta de carga que tiene el átomo, y si no, lo que hace en el otro caso, los electrones se van moviendo y van moviendo la carga negativa, ¿sí?
¿Alguna consulta de esto hasta acá? O sea, ¿entienden por qué son, por qué necesitan atraer los electrones hacia sí mismos los grupos? Ok. Veo que están chateando y no veo, chicos. Sí, dijeron que sí, que se entiende. Buenísimo. Entonces, hablemos de los contribuyentes al híbrido de resonancia. Es prácticamente lo mismo que cuando el grupo sustituyente es donador de electrones, pero en este caso, fíjense que, bueno, obviamente que la cantidad digamos que la cantidad de estructuras en una resonancia va a gusto, y es una cuestión de si les gusta hacerlo paso por paso o por ahí se saltean uno o dos estructuras, ¿sí? Pero si hablamos de, una vez más, contribuyentes a resonancia, ustedes están viendo que el oxígeno tiene una carga negativa durante toda la estructura, durante toda la resonancia, y el oxígeno se banca esa carga negativa, por supuesto. Y lo que vemos también es que en todas las estructuras el carbono le falta, tiene una carga positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que está falto de electrones, ¿sí? Entonces, eso ya de por sí es inestable para la molécula. ¿Bien? El octeto incompleto, eso es inestable para la molécula. Pero, entre todas estas inestabilidades, ¿con cuál me quedo? Y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que las cargas están cercanas. ¿Se escuchan? Sí. Sí, se escucha. En este caso, las cargas están cercanas dentro de todo, ¿bien? En este caso tenemos lo mismo que la última vez. La carga negativa está en un extremo, en una punta. Tenemos toda una cierta densidad negativa sobre esta parte de la molécula, y acá tenemos una densidad positiva. Eso vuelve a ser inestable a la molécula, ¿sí? Eso vuelve a ser inestable al contribuyente de resonancia. Y en este caso tenemos el mismo caso que este. Entonces, si tenemos que hablar de contribuyentes de resonancia, podemos decir que el que menos contribuye es este, siempre, el que tiene separación de cargas y encima tiene el octeto incompleto. Y después seguirían la estructura 2 y la estructura 5, que son similares. ¿Bien? Y por último, la 3, que mantiene cerca esa carga. La carga, sí. ¿Bien? La 1 y la 6, por supuesto, son equivalentes y son las estructuras más estables. ¿Alguna duda? Algo que tienen que tener en cuenta en la resonancia es que siempre tienen que estar equilibradas las cargas. O sea, no puede haber en una estructura resonante dos cargas negativas y una positiva, porque eso no existe y sería totalmente inestable. Así que cuando vayan haciéndolo, tenganlo en cuenta cómo se va manejando eso. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quieren preguntarnos algún ejercicio en particular o algo así? Porque sería que después de esto viene resonancia directamente. Querían el del nitro, la chica, el ortonitro, no sé cuál. ¿Cuál la voz? El ortonitro, no sé cómo era que se llamaba. Sí, pero es igualmente le mencioné que está al final. En realidad está como ejercicio de acidez y basicidad, pero bueno, están hechas las resonancias y está bueno para verlo. Bueno, entonces listo. Entonces, seguimos. En este caso, no sé, bueno, lo que hicimos fue tomar un examen y, digamos, seleccionar ejercicios que sean de los primeros temas, es decir, los que están viendo ahora, para que también se vayan adecuando a cómo son los ejercicios y que vean que no son tan distintos a los de coloquio, ¿sí? Que es una cuestión de que sepan qué es lo que hay que hacer y cómo y qué hay que tener en cuenta. En este caso, el ejercicio decía representar la estructura resonante de las siguientes estructuras, indicando quién es mayor contribuyente al híbrido. En este caso tenemos esta molécula que, como ven, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la resonancia solo es posible cuando los enlaces, digamos, el carbono es sp2.
Cuando yo tengo un carbono sp3 y un carbono sp3, por ejemplo, de ambos lados, o que todos los enlaces son carbonos sp3, no hay posibilidad de resonancia, chicos. ¿Sí? Sí o sí tiene que ser sp2. ¿Qué me indica que sea un carbono hibridado sp2? O que tiene una carga positiva, o que ya lo acompañaba un doble enlace. ¿Sí? sp2 o sp. Más de eso no se puede. Si yo tengo todos carbonos sp3, como en este caso, fíjense, tengo 3, 4, este carbono es sp3. 2, 3, 4, tengo otro carbono sp3. 1, 2, 3, 4, todos los carbonos son sp3, chicos. Entonces, no hay posibilidad de resonancia entre los carbonos. Lo único que puede pasar en esta molécula es que el oxígeno reciba ese electrón, está formando un doble enlace con el carbono y me dé una carga positiva, ¿sí? En una carga positiva en el carbono queda con déficit de electrones y el oxígeno queda con carga negativa. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Sigo, chicos? Sí. Bien. ¿Se entendió esto? El único carbono sp2 es el que está unido al oxígeno, por eso el único carbono que tengo unido al oxígeno es el único que tiene sp2, por eso es donde se genera una resonancia, si no es imposible. ¿Bien? Este era otro ejercicio, tenemos una estructura, que es un pentenal en realidad, y tiene una carga positiva, con un déficit, el carbono, 5 podríamos decir, o el 1, tiene una carga positiva. ¿Bien? Entonces, la resonancia, yo no sé si ven bien ahí porque está medio... Sí, se ve bien igual. No sé de la... Perfecto. Básicamente es, los electrones se mueven hacia la carga positiva tratando de... estabilizar ese... Estabilizar. O sea, completar el octeto, claro. Exactamente. Lo único que va a pasar en toda la estructura, o sea, en todas las resonancias, es que como este carbono ya tenía un déficit de carga, es decir, tenía carga positiva, le faltaban electrones, siempre toda la estructura va a tener un déficit en el octeto y va a volver a esa carga positiva en uno de los extremos, ¿sí? Pero es lo que va pasando. En los electrones móviles que están en los dobles enlaces van a ir moviéndose a lo largo de la estructura tratando de compensar esa carga positiva. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Alguna duda de resonancia, chicos? Así ya pasamos a otro tema. Acá sepan que no hay estructuras contribuyentes porque hay un déficit de electrones, entonces ninguna va a ser estable y ninguna va a contribuir al híbrido para esta resonancia. Exactamente. ¿Alguien quiere preguntar algo, algún ejercicio que no le haya salido? Dijeron todo bien, así que sigamos. Buenísimo, chicos. Entonces pasamos a acidez y basicidad, cualquier cosa. De última, si les queda algo dando vueltas y no se animaron, usen el Drive, que para eso está. El viernes nos volvemos a ver y lo volvemos a chusmear. Vamos con acidez y basicidad. Acá les hice un pequeño resumen de lo que tienen que saber para definir qué compuesto es más ácido o más básico que el otro. Lo primero y lo más fácil es que a mayor pKa, menor acidez, y a mayor pKb, menor basicidad, ¿sí? Cuanto más alto tenga el pKa, un compuesto, quiere decir que menos ácido es. Los grupos dadores de electrones aumentan la basicidad,
tienen una listita de cuáles son los grupos dadores de electrones, y los grupos aceptores de electrones disminuyen la basicidad. Tenemos dentro de los grupos aceptores de electrones los halógenos, el grupo ciano, el grupo nitro, que son los que, el grupo ácido, que son los que más se ven en los ejercicios. Los efectos, el menos I y el menos M, que aumentan acidez, o el más I y el más M, que aumentan basicidad. Datazo. El efecto más I, ¿cuáles son? Los sustituyentes del tipo alquil, que sería un metil, un etil, un propil, ¿sí?